sus compañeros de partido a darle el pésame. Usted sí sabe que yo suelo tener una frase que comúnmente la uso en los medios de comunicación y también en el ámbito en el que me desenvuelvo, y hoy la voy a ratificar. La vida es como un restaurante, como una cafetería en la que hoy nos encontramos. Nadie sale sin pagar la cuenta. Nadie se va sin pagar la cuenta. Y en ese contexto, quienes rodean en este momento a todo séquito correísta, se percató que no es del principio ni el fin Jorge Glass en el ámbito de la corrupción. No es del principio ni el fin Jorge Glass en el marco de que se encuentre justicia para los ecuatorianos. Y ahí hay que atemorizarse, pues obviamente los señores de Alianza País, los que están en el ámbito correísta, tienen que atemorizarse porque tienen informes de Contraloría en donde se les imputa directamente a varios, inclusive asambleístas, relacionados con actos de corrupción. Tenemos un informe relacionado con casos como Caminosca, en donde es un problema entre privados, y usted lo conoce a profundidad. Sí. Un caso de Caminosca que algo explotó. Escuchado. Algo ha escuchado usted, si fue el que levantó esta polvareda, y que bueno, y eso más allá de tener muy amable, de tener una gratitud inmensa con el periodismo ecuatoriano. El otro día estuve ahí respaldando un evento que se realizó en la Cámara de Comercio aquí en la ciudad de Quito. También debo reconocer que hay valentía, y una valentía que nos permitió a varios de los ecuatorianos también incorporarnos en esa lucha con ustedes. Y este caso de Caminosca, que es un tema entre privados, todavía se está ventilando en la Fiscalía General del Estado. La Asamblea Nacional recibió hace 2 meses un pedido de juicio político firmado por más de 60 asambleístas, casi la mitad de la Asamblea Nacional, para destituir por fin a Jorge Glass, entonces procesado, hoy condenado. Hace un mes que el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa, la cúpula administrativa que lleva las riendas de la Asamblea, no se reúne siquiera, no solo para este tema, sino para cualquier otro, no se han reunido. Un día después de la sentencia contra Jorge Glass, han convocado. Esta tarde se reúnen. ¿Qué espera que vaya a pasar? No, a ver, Anderson, no qué quiere, ¿qué espera que va a pasar? A ver, aquí hay que hacer una reflexión. Los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan tienen que conocer algo importante. Esto que sucede el día de hoy, en donde el Consejo de Administración Legislativa convoca a las 4 de la tarde para tratar el tema del juicio político, un mes después de haber sido presentado, luego de haberse escuchado la sentencia a 6 años por asociación ilícita, llama para quizá lavarse las manos y decir, ahora sí existe una prueba en firme y por supuesto vamos a viabilizar un juicio político. Una vez que la justicia les ha hecho la tarea. Lo cual es nuevamente vulnerar la institucionalidad del ámbito fiscalizador y del control político como es la Asamblea Nacional. Y me permite explicar rápidamente. Un juicio político, Anderson, no tiene el mismo andarivel de un juicio penal. Van por cuerdas separadas, son temas completamente distintos. La gente de Alianza País, con la perversidad de la ruptura institucional que han querido hacer a lo largo de toda esta época, son quienes han llevado a entender que el juicio político tiene que esperar pronunciamientos penales. ¿Cuándo se ha visto esto? Nunca en la historia ni en ningún país del mundo. No puede ser, pues, que esperemos a que se le sentencie a un vicepresidente para ponerle un juicio político. ¿Ya para qué juicio político? Si ya está sentenciado, para enterrar al muerto. Destituido. ¿Para qué? Para enterrar al muerto, efectivamente. Y en ese contexto, esto tenemos que reclamar. Yo aspiro en la Asamblea Nacional poner en firme esta realidad, porque el artículo 129 de la Constitución... ¿Usted cree que abren hoy, van por todo lado? ¿Cree que abren hoy la puerta al juicio político? Seguramente, de pronto encuentran alguna argucia adicional en donde pueden decir, bueno, como fue sentenciado por asociación ilícita, y eso no está tipificado en el marco de las condiciones o causales. Bueno, ya se han abierto procesos por lavado de activos, por peculado, por cohecho, delitos contra la administración del Estado. 8 delitos adicionales. Que están dentro de las causales de destitución vicepresidencial. Así es, y yo creo que, Anderson, en este momento lo más importante para los ecuatorianos es de que le demos seguimiento a lo que viene pasando en el sector judicial. Lo que está pasando en el Consejo de Administración Legislativa, más allá de ser un órgano al que yo pertenezco, porque la Asamblea Nacional es el Pleno como tal, pero el CAL forma parte, pues, de este proceso. Sin embargo, ha perdido absoluta legitimidad. ¿Qué vayan a hacer? En lo personal, creo que de pronto podemos tener la alternativa de decir, ahora sí hay fundamentos y por lo tanto se viabiliza un juicio político. O también, cuidado, no vaya a suceder que digan, seguimos manteniéndonos en la línea de que no hay fundamento y por lo tanto no se puede viabilizar, porque según dicen ellos, que la asociación ilícita no es
parte de la condicionante, pero usted bien lo manifiesta, de que dentro del juicio ya se determinan 8 causales de delito adicional al que podría haber incurrido el vicepresidente, y que exigimos, dicho sea de paso, a la Fiscalía General del Estado que inicie nuevamente instrucciones fiscales en este ámbito. Se han iniciado algunas de ellas. Así es, y eso es importante porque creo que los ecuatorianos necesitamos, Anderson, necesitamos bajo todo punto de vista un baño de verdad. Y yo insisto, no es un tema de pesquisa, esto no empieza ni termina con Jorge Glass, no empieza ni termina con Ricardo Rivera, este es un tema de larga data. Ayer al expresidente le vi asustado, ansioso, diciendo ya vienen por mí. Pero claro que vamos a ir por el expresidente de la República, pero no por un afán reivindicatorio o de vendetta, sino porque la lógica nos hace entender de que los ecuatorianos no nos comemos cuento en decir que el presidente de la República durante 10 años no conoció del más grande atraco de la historia del país. Hombre, pero si el expresidente no se enteraba de que le estaban haciendo el poliducto Pascual Escuenca, o sea, no se enteraba que le estaban metiendo una obra de 600 milloncitos, ¿cómo se va a enterar del otro? No, pero bueno, dicen que más pronto cae el mentiroso que el ladrón, ¿no? Si vio el videíto que salió por ahí, yo no sé qué medio de comunicación lo sacó, creo que fue La Posta mismo, ¿no? Que sacó en un medio de comunicación en donde decía el presidente, no conocí lo relacionado con Pascual Escuenca, y después de eso le sacaban un video de la época en donde decía que es una obra majestuosa, que había dado todo el apoyo, que conocía a profundidad. Entonces, creerle al presidente de la República es muy difícil, o al expresidente es muy difícil. Hoy es un día trascendental, no solamente se reúne el CAL para aprobar o desaprobar la apertura de juicio político contra Jorge Glass, sino que también se cumple un plazo que está rodando mucho en los círculos jurídicos. Es el plazo que ha establecido la Contraloría con la destitución en firme de Jorge Glass como ministro de sectores estratégicos, lo que lo inhabilita para ejercer el cargo de vicepresidente. El asunto fue remitido a la Asamblea hace 45 días que se cumplen hoy. Ese es el plazo legal para que la Asamblea lo tramite, lo trate, se pronuncie. El CAL no ha dado paso. Hay fuentes en Contraloría que aseguran que el Contralor se ha reunido con su equipo jurídico para determinar las acciones. Entre las probabilidades está la destitución de los miembros del CAL que han bloqueado la iniciativa. ¿Cómo reaccionaría usted ante una medida de hecho como esa? Conozco de fondo lo que el Contralor está argumentando. Yo creo que efectivamente el CAL está incumpliendo. De hecho, incumplió. Bien lo dice usted. Entiendo yo que el tiempo que tuvo para tratar este tema relacionado con la Contraloría es 45 días. Según la LOCEP. Fueron 45 días según la LOCEP, pero no se ha tratado. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa ha hecho de estas varias, Anderson, varias. Esta es una mancha más al tigre de las acciones del Consejo. ¿No le parece peligroso para una democracia que un Contralor tenga la capacidad de destituir a los miembros de la cúpula de la Asamblea Nacional? Yo lo que me parece peligroso, más allá de que habrá que hacer un análisis a profundidad en términos jurídicos sobre lo que usted plantea, lo que me parece peligroso es que se haga y se deshaga como se les venga en gana a una instancia que por más legitimada en el marco de las urnas pueda hacerlo en democracia en el país. No nos han permitido viabilizar lo que usted bien manifestó aquí, juicios políticos durante 6 meses en la Asamblea. Yo mismo, como asambleísta, presenté un juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Don Gustavo Me lo negaron, mi estimado Anderson, con 4 líneas. Un documento que tenía en su escrito, en el anuncio de la prueba, de 70 hojas y 5.000 hojas de pruebas del delito, de pruebas de metida de mano en la justicia, y me lo negaron con 4 líneas, sin argumentación alguna. Entonces, también hay que ponerse en el contrapeso de la institucionalidad del país. Yo le entiendo a dónde va usted, pero hay que entender también que hay que cumplir, pues. O sea, a cuenta cierta de que soy electo asambleísta de la SUAY, yo dejo de cumplir obligaciones tributarias. ¿Usted cree que no soy sujeto de control? Dejo de cumplir obligaciones legales en el marco de mis actividades comerciales. ¿Soy o no soy sujeto de control? Pero por supuesto, yo no puedo arrogarme funciones a cuenta cierta de que soy una autoridad electa en un proceso electoral. Eso a mí no camina. Habrá que analizar a profundidad. Usted que quiso ser interpelante de Gustavo Yalc, censurarlo y destituirlo, ¿cómo explica? Porque supongo que no confiará en el sistema judicial
una respuesta tan firme, tan contundente como la que ha dado ayer el Tribunal del Consejo Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia? Hay ocasiones que la razón supera el derecho. Hay ocasiones en las que el sentido común supera el derecho. Voy a hacerle una breve reflexión, mi estimado Anderson. En los Estados Unidos, el juez determina, ¿no?, la sentencia como tal y cómo va determinada o enfocada a tal o cual ciudadano norteamericano, pero quien evalúa el juicio es un jurado. ¿Sabe quiénes son los jurados en los Estados Unidos? Gente común y corriente que pasa por la Plaza Foch, ¿no?, y le piden y le dicen venga a formar parte del jurado. ¿Cómo actúa esa gente común y corriente? Con sentido común. Hay un buen abogado cuencano que fue presidente de la Asamblea, murió hace algún poco tiempo, el doctor José Cordero Acosta. ¿Usted se recuerda de aquel gran político? Bueno, el doctor José Cordero Acosta fue presidente de del Congreso en ese tiempo, un gran diputado y sobre todo un gran jurisconsulto cuencano y del país. Pero él decía con mucha sabiduría un elemento fundamental. Decía: Esteban, para ser un buen abogado necesitas dos cosas: tener ética y conocer un poco de derecho. O sea, es que a ello vamos, más allá de lo que hayan hecho y hayan dejado de hacer, la justicia como tal. Yo creo que fueron los mismos jueces que tuvieron acciones aberrantes en el pasado, que ayer tuvieron una primera acción en principio positiva. Y digo en principio porque es un primer paso, nadie puede desconocer que sea un buen paso, pero hay que entender que los temas van más allá. Rafael, no son 33 millones de dólares los que se robaron. No solamente es asociación ilícita, es muchísimo más. Solo la Comisión Anticorrupción determina la existencia de desvíos de 24.000 millones de dólares. Eso es justo para los ecuatorianos cuando tenemos gente en el ámbito de salud, en el ámbito deportivo desatendidos, en el ámbito de la educación. Eso no es justo bajo ningún punto de vista. Decía el expresidente Correa en su patética entrevista con una periodista de CNN, con Gabriela Prías. Sí. Patético. Decía el expresidente Correa que el juicio era una forma de apropiarse de la vicepresidencia. A la final tiene mucha razón. A través del juicio se abre la vía para la destitución de Glass, vía ausencia definitiva del cargo el 3 de enero, se abre la vía para la destitución de Glass, vía pérdida de los derechos ciudadanos una vez que esté ejecutoriada la sentencia, o se abre la vía juicio político. Juicio político, así es. ¿Por qué no podemos pensar, los que tenemos que pensar mal de los políticos, que sí, que hay una especie de complot para quitar la vicepresidencia a Jorge Glass? El complot al expresidente Correa se los hicieron ellos mismos, si es que así quisieran llamarlo. Yo me voy a tomar su palabra de hace un momento, Anderson. Fue patético el expresidente Correa ayer en CNN. Lo digo como ecuatoriano, me avergüenzo de que lamentablemente su situación emocional no es un tema mío, pero cuando es un expresidente del Ecuador que está representando y que está hablando en un canal internacional como CNN, claro que me avergüenzo y claro que me preocupo. Y digo porque ese complot al que hizo alusión el expresidente era una especie de alucinación en donde ya nadie entendía cómo cabe tanta barbaridad en la cabeza del expresidente. ¿Cree que es usted alucinación que al propio tío del ex vicepresidente, perdón, del actual vicepresidente Jorge Glass, la fiscalía le impute 14 millones de dólares en coima? ¿Usted cree que es complot que Topic, la empresa que contrató con el Consejo Nacional Electoral, ratifique que le ha entregado a cuenta de cortesía 5 millones de dólares al tío del vicepresidente de la República, que no era funcionario público en el gobierno de Correa, que tenía vinculación directa según lo que se demostró en la fiscalía y se demostró en el juicio que usted le dio seguimiento permanentemente? ¿Será eso complot? ¿Será complot que un juicio entre privados, que usted lo denunció y que quiero aprovechar para felicitarlo y para reivindicar ese tipo de valores periodísticos? Lo insisto, lo dije informalmente, lo digo ahora y lo diré siempre, que usted fue uno de los que dio el primer paso a reivindicar la investigación, el periodismo investigativo que fue permanentemente perseguido por la época correísta. ¿Usted cree que es complot que Caminosca, que fue denunciado por usted, que es un tema en la que no se involucran los políticos? Ojo, Caminosca, ciudadanos, es un problema entre privados, es de la empresa Cardo y de la empresa Caminosca en Miami, en la Florida, y donde que el juez de la Florida le pide a la empresa Cardo y le dice: deme pruebas
de lo que usted me está diciendo de esta empresa Caminosca. Y esta empresa le presenta pruebas y dice, se le coimó al vicepresidente, se le coimó a tal ministro, se le coimó a tal funcionario. ¿Eso es complot? Ese es un complot de la oposición, ese es un complot de quienes dice el expresidente que quieren apropiarse de la vicepresidencia. No, yo creo que ya son delirios que un poco están ultimando el ocaso de aquel correísmo perverso. Muerto Jorge Glass políticamente, ¿qué sigue en este país? Este país lleva 7 meses de gobierno, 7 meses de asamblea, parqueado y congelado, que se resuelva lo que parece ser el principal problema político del país, la vicepresidencia de la República. Muerto políticamente Jorge Glass, ¿cuál es la tarea pendiente? Yo le dije hace un momento, yo creo que el problema no empieza ni termina con Jorge Glass. El problema no empieza ni termina con los informes de Contraloría. El problema no empieza ni termina con el tío del vicepresidente. El problema no empieza ni termina con la sentencia de ayer. El problema va más allá. Yo creo que el problema es de institucionalidad en el país. Tenemos que recuperar la democracia. Una democracia que está totalmente coartada a los principios básicos de la democracia universal. Votar no es solamente eso, democracia. Democracia es participativo, democracia es el respeto a la libertad de expresión, democracia es el derecho que tengo yo, inclusive a equivocarme, sin que eso sea imputaciones de delitos, obviamente, pero equivocarme sí. El pensar diferente no me vuelve enemigo del poder. Democracia es la alternabilidad y hay muchísimas cosas más que vienen, se viene la consulta popular, etc. Luego, tenemos que recuperar profundamente la libertad de expresión. Para ello, mi compañera Lourdes Cuesta, de la provincia de la Azuay, está llevando adelante una propuesta derogatoria de la actual ley de comunicación que le permite efectivamente que ese periodismo investigativo que valientes como usted y valientes como otros periodistas en el país tuvieron a bien, a pesar de la presión del poder, seguir adelante. También hay que recuperar aquello. Ha habido esta semana, aprovechando que toca la libertad de expresión y lo trae a la mesa, ha habido esta semana un doble motivo para hablar de la libertad de expresión. Primero, la predeterminación de destitución que hace la Contraloría en contra de nuestro buen amigo Carlos Ochoa. Su amigo, no mi amigo. Bueno, mi buen amigo Carlos Ochoa, superintendente de comunicación y la información. Y el segundo es la sentencia de despedida que da don Carlos Ochoa sancionando a Teleamazonas. Muy valientemente Sebastián Corral, gerente del Teleamazonas, ha dicho que va a desconocer una sentencia ilegítima de un juez ilegítimo como Carlos Ochoa. ¿Cómo se valora esta semana con estos acontecimientos el estado actual de la libertad de expresión en Ecuador, donde había mucha ilusión y mucha esperanza de que se habían acabado estas prácticas correístas? A ver, Anderson, yo vengo de una provincia históricamente reconocida como una provincia llena de valores y de principios como es la provincia de la Azuay. No son ni los principios ni los valores los que nosotros pregonamos, aquellos que se han enquistado, no solamente en Carlos Ochoa, que también es cuencano, que también es de la provincia de la Azuay, y otros cuencanos y azuayos que formaron parte de esta década correísta. Este señor, llamado el inquisidor, verdugo y gendarme de la persecución de la ley de comunicación, perdón, de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, me lleva a que lo diga con mucha firmeza y valentía. Le exteriorizo todas las disculpas del caso a los ecuatorianos por haber tenido a un superintendente de comunicación abusivo, un superintendente que ha violado todo principio de ética en el Ecuador, que ha sido un operador y un justiciero de la época correísta en contra de quien identificó Correa como enemigo, que eran ustedes, los medios de comunicación, a un señor que inclusive tuvo la sagacidad, yo le diría el atrevimiento público de cambiar una ley para sancionar a medios, y que ese delito todavía no está siendo investigado, que de hecho estuvo investigado, lo archivó el ex fiscal general Galo Chiriboga, y el juez volvió a decirle al fiscal, no, esto no es para archivar, esto es un delito flagrante y que tiene que pagar. Y este mismo señor empieza a engrosar las filas, o diría yo la lista tan perversa de la corrupción, en donde efectivamente nos cuenta el Contralor General del Estado que ha cobrado sobresueldos, que ha cobrado casi $94,000 en bonos de un canal del Estado, como era el canal. Mal no cobraba, ¿eh? Que $95,000 en bono, pues... Que es muy positivo. Para ser verdugo, hombre, está bien pagado. Lenín Moreno, entrevista con el periódico ABC de España, una entrevista recomendada de lectura,
hecha por Talía Flores. Consultado sobre la destitución de Carlos Ochoa, tiene una línea que a mí, la verdad, me mata. El que hierro mata, a hierro muere. Ese es el primer pronunciamiento presidencial sobre la destitución de Carlos Ochoa. ¿Qué lectura le da a esas palabras? Yo creo que sí hay tiempos de cambio. Yo no voy a echar un cheque en blanco a todo el proceso político que se lleva en el Ecuador, porque hay temas todavía que están quedando en el tapete. Sin embargo, no debo dejar de reconocer que efectivamente el tema de la libertad de expresión al menos ha tenido un respiro bastante consistente. Los medios volvieron a tener ese accionar. No digo a ser valientes, porque han sido valientes, por el contrario, yo creo que fueron un referente en América Latina haber enfrentado una tiranía como la de Correa, pero ciertamente que tenemos la posibilidad hoy en día de que los medios de comunicación sigan investigando, el periodismo investigativo se haya reactivado, y en este caso, que no haya por parte del gobierno nacional una defensa férrea a quienes son los verdugos de persecución a través de estos sistemas de control. ¿Quiénes son, pues, los órganos de control que tienen que supuestamente darle viabilidad en la libertad de la sociedad? Superintendencias, Contraloría, Fiscalía General del Estado. ¿Y quién es el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Y quiénes han sido los que les he nombrado recientemente? Todos, absolutamente todos, no tuvieron pudor alguno, aunque sea de tomarse algún militante que haya estado escondido, que no haya sido muy público, sino se tomaban a sus más cercanos seguidores y séquitos de su grupo. Se tomaban a Carlos Ochoa para que controle a los medios de comunicación. Se tomaron a Gustavo Yal, secretario privado para controlar a la justicia. Se tomaron a Galo Chiriboga, tío del expresidente, ministro del expresidente, ministro de Trabajo del expresidente, embajador del expresidente, para que controle la fiscalía. Eso tiene que acabar. Seguimos desmenuzando la entrevista de Talía Flores para el ABC con el presidente de la República, Lenín Moreno. Son los primeros pronunciamientos públicos del presidente después del escándalo del audio de Eduardo Mangas. Consultado por este escándalo, lo primero que dice el presidente es: me asombraron las expresiones. Él, refiriéndose a Mangas, dice que lo sacaron de contexto. Talía Flores le replica: no se puede sacar de contexto una grabación de 35 minutos. Por eso el señor Mangas se ha hecho a un lado. ¿Usted considera positivo el distanciamiento entre Mangas y el presidente a instancias gubernamentales? Y sobre todo, se pone de la línea de los que dicen es positivo pero insuficiente. A ver, dos respuestas en una. Primero, yo creo que es positivo efectivamente de que se sintonice con el pedido de un sector político, mediático, social, un presidente de la República. Todo el Ecuador, para llamarlo de manera coloquial, pedía la salida del señor Mangas. Todos. Porque obviamente había hecho unas declaraciones, por decirlo menos, imprudentes. ¿Qué había pasado durante la época correísta? Eso, por el contrario, le hubiese reivindicado al señor Mangas, le hubiese hecho que en una sabatina le saque como trofeo de guerra, decir: aquí nadie me mueve, él es mi hombre fuerte, él se mantiene en el gobierno. Y si me demuestran que esa es su voz, yo renuncio. Así hubiese sido, esa sería la real. Me ha hecho reír con aquello, de verdad. Pero creo que eso hubiese sido la reacción. ¿Cómo le gustaba renunciar, no? Renunciaba por todo. Si me demuestran que no tiene título de economista, yo renuncio. Ahora ya no puede renunciar, ahora anda repitiendo por todas las medidas que se va a pegar un tiro, ¿sí? Así dice, ¿no? Bueno, muy triste aquello. Dice que queda loco con su tema, ¿no? Señor expresidente, yo tengo unos cuantos amigos psicólogos. Seguro que a usted ni le cobran. Dice sí. Lenín Moreno en la entrevista, esta es la última cita que le hago: estoy espeluznado. De hecho, ese es el titular. Estoy espeluznado con la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Impresionante. Si está espeluznado, ¿por qué hay tan pocas acciones al respecto? Creo que el presidente Moreno ha manifestado varios elementos relacionados a eso. Dijo que 645 obras tienen un incremento en el precio del 85%. Sí. Creo que ha manifestado de que se ha espeluznado con relación a la cantidad de corrupción en el Ecuador. Usted y yo nos preguntamos efectivamente, ¿por qué no hay más acciones relacionadas con desprenderse inclusive con cierto sector correísta que todavía está enquistado? Yo denuncié en la Asamblea Nacional a Patricio Rivera, que fue parte del equipo económico de Correa y que terminó de ser parte del equipo económico de Moreno hasta poquísimos días. Hacia 15 días. El miércoles próximo, por cierto, le anticipo, estoy presentando una carta. Espero yo presentar con más de 70 firmas. Estamos ya con 62.
en este momento, pero espero presentar inclusive con firmas de Alianza País. ¿Una carta para qué? Para que se le prohíba posicionarse al señor Ricardo Rivera, perdón, Patricio Rivera, ya estoy obnubilado con el tema de los Riveras, como superintendente de Economía Popular. ¿Por qué? Pero fíjese, Anderson, cómo en este país se le han reído en la cara a los ecuatorianos. Esto es un tema impresionante. El señor Rivera fue nombrado días antes de terminar el gobierno de Rafael Correa como superintendente de Economía Popular y Solidaria. El presidente Correa remitió una terna al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, como un hecho que ya todos sabíamos, le eligió pues obviamente a su señor Rivera. Qué raro. No, rarísimo además que le eligió a un hombre cercano a Rafael Correa, sumamente raro, pero ya hecho el acto teníamos que entender que así caminaba. Sin embargo, al señor Rivera se le ocurrió quedarse de asesor económico del presidente Correa, y según conozco de fuentes internas, había dicho que no le parece bien posicionarse de superintendente de Economía Popular porque no es su nivel, porque él había sido ya ministro de Economía, había sido ministro coordinador de la Economía y ahora era consejero económico. Además, seguramente que en la superintendencia del señor Rivera no podría haber acumulado todas las glosas que acumuló, fueron publicadas por la posta hacia 10 o 12 días. El señor Rivera tiene glosas por el manejo de la deuda, tiene glosas por los créditos con bancos chinos, tiene glosas por no hacer estudio por la construcción de las plataformas. Si Marcela Guiñaga pensaba que tenía problemas, se sentirá muy aliviada de saber que Patricio Rivera le duplica la cantidad de millones de dólares que tienen que pagar en glosas. Conozco, leí plenamente el documento que ustedes lo sacaron, de hecho lo imprimí, por cierto, que forma parte de mi investigación en el tema del audio, que extra micrófonos le comenté, que estoy haciendo ya un estudio, una investigación a profundidad sobre el tema de la deuda pública en el Ecuador. Ya lo sacaremos en su debido momento, pero vea lo que hace el señor Rivera, ¿no? Toma la decisión, una vez que el presidente, bueno, primero, ecuatorianos, el señor Rivera terminó de hacer en el gobierno de Moreno este proyecto de reactivación económica que de reactivación no tiene nada. ¿No? En la Asamblea Nacional, en el discurso, en el pleno, dije y le acusé que cómo puede ser posible que se mantenga un equipo económico de esa talla, un equipo económico perverso para el Ecuador y que le sigue entregando proyectos de ley perversos para la economía ecuatoriana. A renglón seguido el presidente Moreno lo sacó. ¿Y sabe qué fue lo indignante para quienes estamos siguiendo la política en el Ecuador? Ver que el señor Rivera, sin pudor alguno, saca un comunicado y dice: ecuatorianos, gracias. He terminado una función como consejero y como ustedes saben, yo fui electo superintendente de Economía Popular. Y quiere posicionarse 7 meses después. Bueno, si yo tuviera tantas glosas como Rivera, yo también querría un fuero de corte nacional, ¿ah? Pero nosotros no le vamos a dejar, porque además es ilegal. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público dice en 15 días. Sí. Sin embargo, ya está paseándose por la Asamblea buscando apoyo. No le vamos a dar. Y dicho sea de paso, más incluyendo asambleístas de Alianza País, están diciendo esto es una barbaridad. No puede ser que se rompa la institucionalidad de un país así por un señor que se cree omnipotente como era su jefe, diciendo: yo ya terminé 7 meses de vacaciones, ahora me voy a la superintendencia que estaba abandonado 7 meses. Voy a dar paso a comentarios y preguntas de la audiencia. Alejandro Campaña: ahora la Supercom va a sancionar a Sweden Coffee si no le da derecho a la réplica. Walter Iván Arias: no queremos a este vicepresidente, pero ¿qué dice? Yo quiero un Ecuador hacedor de justicia que borre esta mediática coyuntura de corrupción en nuestro país. ¿Qué pasa con los juicios que ganó el expresidente Correa, a quien Pancho Viteri se refiere muy cariñosamente como la loca del ático? No sé a qué juicios te refieres, Pancho, no sé si usted tiene idea de qué habla. ¿Qué pasa con los últimos $600.000 de la cuenta de Alianza País? Hombre, que no se respeta. Pues, ¿no? Impresionante. No respetan ni las cuentas de su partido, que van a respetar la cuenta de todos nosotros. Ahí, si me permites un segundo, hay una frase histórica y coloquial de los ecuatorianos, ¿no?, que siempre suelen poner en práctica en algunos momentos alguna gente. Y creo que aquí, como que les queda perfecto. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. 100 años de perdón. Estará contentísima Gabriela Rivadeneira. Saludos, Esteban. Su lucha es contra la injerencia y persecución en la justicia. ¿Va a tomar acciones legales? Porque el CAL políticamente todavía protege a Gustavo Yaica. A ver, yo he tomado una decisión con respecto al tema del juicio político a Gustavo Yal y mi lucha por una justicia independiente. Primero, he remitido todo el expediente
a todos los colegios profesionales del Ecuador y a todas las universidades y facultades de Derecho del Ecuador. Porque lo que he hecho es decir, miren ustedes, esto es lo que presenté, me di la oportunidad, Anderson, de fotocopiar todo el documento y remitir a los colegios de profesionales y a las universidades. Ustedes evalúen, me están llegando los primeros pronunciamientos. ¿En dónde le voy a mandar al CARI? Decir, vea lo que piensan profesionales del derecho. No yo, no mis asesores, no la oposición, no los políticos, gente intelectual que de alguna manera les va a decir, dejen de abusar con la institución del país. Martín Adamari. En Ecuador se han adoptado varias cosas de otros países. ¿Por qué no se adoptan también las penas de cárceles para que estos ladrones que atentaron contra un país no pasen solamente 6 años detrás de las rejas? Hay ciertos procedimientos de carácter de derechos humanos que suelen estar interactuando con los países hoy en día, a los cuales estamos suscritos. Hay temas en los cuales no profundizaré por una concepción más de carácter jurídica más que política. Porque obviamente, ¿quién no va a querer, por ejemplo, que los violadores de los niños tengan pena de muerte, que tengan pena de por vida? Pero hay ciertos conceptos de carácter de derechos humanos que hay que tener mucha prudencia. Sí, hombre. Yo creo que... Por algo somos una república occidental. Exactamente. Valeria Viviana, borracho, no al traidor. Hombre, Valeria, son las 8 de la mañana, yo tal vez después de las 9 le pongo algo al café. María Fernanda Miño, ayer solo se condenó por Odebrecht, ahora se debe empezar a abrir más investigaciones por todos los demás contratos y obras nacionales, ahí se irán sumando las condenas y procesados. Muy cortito. Mire, no, me llamó la atención de lo que le decían hace un momento, pero pocos troles, ¿no? Ya no hay muchos. No, ya, es que no hay dinero para pagar tanto. Sí. O sea, dinero hay, lo que pasa es que ahora es de ellos, no de nosotros. Pero ahora ya cuando yo estoy directamente verificando, porque a veces uno se evita de verificar las redes sociales, me percato de que hay mucha adhesión por parte de los ecuatorianos, pero creo que no, va por ahí, pero va también porque no hay recursos para pagar a los troles a que nos insulten. Hola, aquí estamos. Que caiga Correa, este cínico sinvergüenza, igual a la manada de corruptos de Alianza País. Esto es un comentario que leo todos los días, ¿eh? O sea, que caiga Correa, vamos detrás de Correa. ¿Cómo se puede llegar a Rafael Correa por la vía jurídica? No. A ver, yo aquí quiero decirle, Anderson, ¿dónde está la responsabilidad? Pero en varias cosas. Mire, le voy a adelantar una pequeña cosita. Solo el tema de la deuda pública. Solo el tema de la deuda pública, en la cual estoy investigando a profundidad este aspecto. Le dije extra micrófonos y después también por el consejo de la distinguida amiga Fernanda, creo que era... Después de esto terminamos del café y le invito una cerveza, hermano, para contarle un poco las cosas. Pero le decía, mire, ahora voy a viajar a Guayaquil a reunirme con un grupo de profesionales del área económica que estamos detrás de esto haciendo una investigación a profundidad. Solo ahí se generó uno de los grandes atracos también de la época correísta. Solo en el tema de Odebrecht todavía no ha quedado. En el tema de las vías, alguien ha hablado relacionado con los sobreprecios de todo el sistema vial durante 10 años en el Ecuador. 10 años de emergencia vial. 10 años. Adjudicaciones a dedo, con sobreprecios. Sobreprecios sobre el 70%. Además, sobreprecios legales. Porque ayer hemos publicado en La Posta dos documentos firmados por el Procurador General Diego García, que llega tarde a todas partes, en especial los juicios importantes, donde en 2012 la cantidad el porcentaje de sobreprecio que podía tener una obra legalmente era del 35%. Lo que hizo Diego García, un año después, respondiendo a la misma consulta, fue duplicar el techo del sobreprecio. Al 70%. Que las obras, y le recomiendo mirarlo, las obras legalmente pueden llegar al 70% de sobreprecio. La medida sigue vigente. Gracias, Procurador García. Se llama reajuste de precios, dice, ¿no? Pero usando ese tipo de reajuste, se termina siendo contrato complementario más rubros nuevos, más todo lo que quiera, 70% de costo en el ámbito de la contratación pública. Víctor Hugo Boscán, este tiene que ser troll, ¿ah? No, mentira, este es mi padre. La última oportunidad que se tiene para capturar a Maggi, alias Maggi, es ahora que se encuentra reunido en Panamá, ya que él tiene nacionalidad belga, de allá nadie lo saca. ¿Quiere que le dé una reflexión sobre eso? Ayer especulábamos, ¿qué está haciendo Maggi Rafael en Panamá? ¿Qué está haciendo cuando llega al mismo local donde que están cancilleres? Supuestamente nada tiene que hacer, ya no es un ciudadano más, no es una autoridad. Y luego de ello llega al país de los paraísos fiscales. ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Qué hace ahí?
en lo personal, ¿qué se le ocurre? tengo la primera especulación. Cuidado, y está buscando asilo político. ¿No? Bélgica tiene un sistema jurídico que no se le vuelve fácil un asilo político. Y cuidado, va al país que tanto criticó y al que tanto vapuleó diciendo que es un país que permite cubrir encubrimientos de delincuentes, y también dijo que es el país que recepta paraísos fiscales para evasión de impuestos. Pero si se asila en Panamá, muy seguro no está. Mire usted lo que le pasó a Galo Lara, que lo cambiaron por un barquito. Así es. Saludos desde Otavalo, dice Pablo Arturo Pareja. Y ahora, seguiremos con vicepresidentes sin funciones. ¿Para cuándo el CAL se pondrá del lado del pueblo y no del partido? Al parecer esta tarde, Pablo, está convocado el CAL para decidir sobre el asunto. Hemos conversado de eso al inicio de la entrevista. Hoy el CAL va a tratar el tema del juicio político, dice María Fernanda Miño, después de ya tantas veces que lo negaron o lo aplazaron. ¿Qué cree usted que pasará? Mire, le dije hace un momento, yo creo que el juicio político es una suerte echada, ¿no? Ojalá no se sigan burlando de la institucionalidad del país, pero ahí no está el problema, María Fernanda. El problema está en que el no haber viabilizado un juicio político sin perjuicio de lo que pase en el ámbito judicial es haber roto todo precepto legal en el manejo del control político de la Asamblea. Cristian Eduardo Vaca, ¿considera que Lenín Moreno hace bien y debería seguir echando malos elementos de su gobierno, o solo está moviendo a aquellos de los cuales se le ve la cola de paja? Mire, yo soy coherente con mis acciones. Yo he sido un opositor y me mantendré de opositor, pero no puedo dejar de aplaudir acciones prudentes para el Ecuador. En otras épocas, bien dijo usted, en una sabatina diría que me demuestren que el señor Mangas dijo eso y yo renuncio. No, ha tomado decisiones consecuentes, pero creo que hay muchísimos más enquistados del correísmo. Empezado a hacerse, se deshizo de Rivera, se deshace de Espinel, se deshace de Mangas, ¿no? Y espero que siga deshaciéndose de algún grupo de gente que todavía, por coyuntura, sigue en este proceso, a pesar de haber jurado amor eterno a Correa en muchas de sus intervenciones parlamentarias, mediáticas, durante los 10 años. José Luis Castro, ¿qué dice la prensa sobre los contratos del Metro de Quito? ¿Eso le afecta a un tal Rodas? ¿Acaso allí no hay corrupción? Pues no me haga tantas preguntas, José Luis. Si tiene alguna documentación, mejor hágamela llegar. Encantado de la vida, lo investigamos acá en La Posta. Y para saber qué dice la prensa, a veces hay que leer la prensa. No sé si le han contado. Otra forma de robar son los contratos complementarios, reajuste de precios. ¿Cómo se hace para frenar algo así? Bueno, yo creo que más allá de lo de las normas y las leyes, mi estimado Anderson y de queridos amigos que nos están viendo y escuchando, es un control realmente institucionalizado al interior de la Fiscalía General del Estado, al interior de la Contraloría General del Estado, que es nuestro juez de cuentas. Pero ¿cómo puede usted pensar, por más leyes que tengamos, si tenemos a un contralor que en este momento es tuido, ¿no? Al ex contralor Polit, que respondía claramente a los intereses de un partido político y de un proyecto político como el de País, de Alianza País? Si usted tiene a un fiscal general del Estado, que es tío del expresidente Correa, ministro de Trabajo del expresidente Correa, embajador del expresidente Correa, no va a garantizar la investigación. Si usted tiene a un presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene que garantizar la independencia de la justicia ecuatoriana, y fue secretario privado de Rafael Correa, ministro de Justicia de Rafael Correa, ministro del Interior de Rafael Correa, ¿va a garantizarle justicia independiente? Imposible. Si usted tiene un superintendente de comunicación que tiene que controlar, o diría yo, regular a los medios de comunicación, y el señor era un funcionario de Rafael Correa, un señor que vociferaba y generaba vituperios y viperinas en contra de todos los que expresábamos contrariedad a Correa, ¿va a garantizar una verdadera prensa libre? Imposible. Ahí empieza el problema. Entramos a la recta final de la entrevista en conversación con Esteban Bernal, asambleísta por la bancada de Creo. Creo y Juntos Podemos. Creo y Juntos Podemos en alianza, evidentemente. Asambleísta, terminamos este espacio siempre citando una lista de nombres. Usted me dirá lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha a Gustavo Yaica. Ese ping-pong. Podredumbre política. Carlos Ochoa. Lo más perverso que ha tenido la libertad de expresión. Galo Chiriboga. Un personaje nefasto para la justicia ecuatoriana. Carlos Bacamancheno. Prudentemente actuado. Esteban Bernal. Luchador. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes por conectarse, por sus preguntas y comentarios. Gracias a los trolls también por escribirnos y dejarnos saber que están bien. A ellos sobre todo, ¿no? Nos veremos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscana de Las Órdenes. Gracias, buen café. Esteban. Muchas gracias.